Era temprano, de ese tipo de temprano en el que el cielo todavía está medio gris, y el cuerpo ya se despierta cansado incluso antes de abrir los ojos. Y allí estaba ella, una madre guerrera, con un uniforme sencillo, manos marcadas por el trabajo, entrando en otro de esos edificios gigantes donde todo brillaba, menos su vida. Ella limpiaba lugares de lujo que parecían de otro mundo, y mientras pasaba el trapo por un suelo que no era suyo, su cabeza solo pensaba en una cosa: ojalá hoy alcance para comprar todo en el mercado. Solo que ese mismo día, al otro lado del pasillo, había un niño callado, tímido, de esos que hablan poco, pero lo ven todo. Él no era del tipo que llamaba la atención, ¿sabes? Él solo observaba. Observaba a su madre desgastándose en el esfuerzo diario, observaba el desprecio de la gente, observaba el peso que ella cargaba sola. Hasta que, en un momento en que ella creyó que nadie la estaba mirando, se sentó por un segundo, respiró hondo, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Y fue ahí cuando él hizo algo que lo cambió todo, le tomó la mano y dijo, con una firmeza que no cabía en un niño: yo voy a sacarte de esta vida. Te lo prometo. Y a partir de ahí, él se volvió otra persona. No por fuera, por dentro. Empezó a estudiar a escondidas, con un celular viejo, un libro prestado y un hambre de ganar que no se podía explicar. Entrenaba disciplina y enfoque como quien está luchando por su propia familia, porque lo estaba. Y el tiempo pasó, hasta llegar el día en que la vida lo puso en el lugar correcto, en el momento correcto. Un evento de millonarios, un contrato enorme a punto de suceder, y de repente el traductor falla. El ambiente se pone tenso. El negocio puede caerse. Todo el mundo entra en pánico. Y entonces, en medio de todo ese lujo, un chico al que nadie respetaba da un paso al frente y habla. Primero un idioma, luego otro, hasta que todos se dan cuenta, sin poder creerlo, él habla 10 idiomas. Y cuando el millonario mira a su madre, y entiende a quien ella crió, amigo mío, ahí no era solo un giro. Era una historia inspiradora que cambió la vida de la familia y demostró que sí se puede salir de la pobreza cuando existe propósito, valentía y promesa. Ahora comenta aquí abajo: yo voy a vencer si tú también tienes a alguien a quien quieres honrar y cambiar de vida. Y ya deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia te va a poner la piel de gallina de principio a fin. Ella era una madre que trabajaba limpiando, y su rutina no tenía nada de glamour, tenía callos, tenía dolor de espalda y tenía ese cansancio que no se va ni con un baño caliente. Se despertaba antes de que saliera el sol, tomaba un autobús lleno, y ya llegaba trabajando como si su cuerpo fuera una máquina. Y aún así, ella se empeñaba en mantener la cabeza en alto, porque una madre guerrera no necesita aplausos para ser gigante. Quien miraba desde afuera veía solo a una mujer sencilla, pero ahí dentro había una fuerza que cambió la vida de la familia sin que nadie se diera cuenta. Y eso, amigo mío, es el tipo de valentía que salió de la pobreza primero en la mente, antes de salir en el bolsillo. Lo más irónico, y hasta cruel, es que ella limpiaba lugares de lujo que parecían de otro planeta, de esos que brillan más que la sonrisa de gente rica en una foto. Era un piso que reflejaba, un baño que parecía un hotel 5 estrellas, y una sala con aire acondicionado enfriando hasta el alma. Solo que mientras ella dejaba todo impecable, sabía que esa comodidad no era para ella, no en ese momento. Aún así, ella no se hacía menos, no se rebelaba en voz alta, no armaba un espectáculo, ella hacía lo que tenía que hacerse. Porque la dignidad, a veces, es trabajar con el corazón entero incluso cuando el mundo te da solo migajas. Y ahí es donde nace una historia inspiradora de verdad, cuando la persona continúa, incluso sin público. Y mira, incluso agotada, ella no dejaba que el amor se volviera lo que sobra del día. Llegaba a casa rota, pero preguntaba cómo había ido la escuela, si tenía hambre, si estaba todo bien. Había gente que ganaba más y entregaba menos cariño, y eso es una verdad un poco polémica, pero es real. El amor no tiene que ver con dinero, tiene que ver con presencia. Ella era el tipo de mujer que enseñaba sin dar discursos, solo viviendo, y eso crea un orgullo de madre que no cabe en el pecho. El hijo lo veía todo en silencio, observando cada detalle, como quien graba la vida en silencio.
Y es de ese silencio de donde nace la gratitud más fuerte, esa que se vuelve combustible. Ahora, presta atención a este punto porque es profundo, el porqué de ella no era lujo, era paz. Paz de abrir el refrigerador y no tener miedo al vacío, paz de pagar cuentas sin sudar frío, paz de dormir sin pensar y si mañana falta. Y por eso ella hacía esfuerzo diario, porque la pobreza no es solo falta de dinero, es falta de elección. Ella quería darle al hijo lo que ella nunca tuvo, una oportunidad. Y si alguien le preguntara su secreto, probablemente respondería con una sonrisa cansada, solo seguir. Pero detrás de ese solo había una guerra entera ocurriendo. Y aún con todo eso, ella tenía un detalle que mucha gente no ve, ella cargaba esperanza como quien carga una bolsa pesada, con dolor, pero sin soltarla. No pedía lástima, pedía respeto, y eso enseña más que 1000 charlas. El hijo, a su lado, aprendía que disciplina y enfoque no son una frase bonita de internet, son práctica diaria, en la vida real. Y es justamente por ver a esa mujer enfrentando el mundo con dignidad que él empieza a cambiar por dentro, como si una llama se fuera encendiendo lentamente. Pero ahí viene la parte más interesante, porque mientras ella limpiaba el lujo de los otros, él empezaba a soñar con algo que nadie tomaba en serio. Él era un niño tímido, de esos que hablan poco, pero lo ven todo. Mientras los otros hacían ruido para aparecer, él se quedaba callado, observando cómo la gente trataba a su madre, y cómo lo trataban a él también. No era solo timidez, era inteligencia mezclada con cuidado, como quien aprende temprano que el mundo no es amable con todos. Y, aun siendo pequeño, él ya cargaba algo raro, un sentido de gratitud que no venía de un discurso, venía de la convivencia. Porque él sabía, esa mujer era una madre guerrera, y él era la razón por la que ella seguía. En la escuela, él sufría un prejuicio del tipo más cobarde, el que viene en forma de bromita. Se reían de los tenis gastados, de la mochila vieja, de la forma sencilla de hablar, como si la humildad fuera un defecto. Y lo peor ni siquiera era la burla, era la invisibilidad, como si él fuera nada, como si no tuviera un futuro escrito. Solo que, detrás de esa apariencia discreta, él tenía una mente afilada y un corazón con rabia del destino, pero una rabia buena, que empuja hacia adelante. Y ahí es donde empieza a nacer una historia inspiradora, porque el mundo decía tú no vas, pero algo dentro de él respondía sí voy. ¿Y sabes lo más bonito? Él ayudaba a su madre como podía, sin quejarse, sin drama, sin poner mala cara. A veces era cargando bolsas, a veces era esperándola a que terminara un trabajo, a veces era solo quedándose cerca para que ella no se sintiera sola. Él entendía temprano que el amor no es solo abrazo, es presencia, es actitud, es cuidado en los detalles. Y eso, amigo mío, es el tipo de cosa que cambió la vida de la familia incluso antes de que apareciera cualquier dinero. Porque cuando un hijo se vuelve compañero de su propia madre, ahí nace un equipo que no pierde fácil. Pero él tenía un sueño grande, grande de verdad. Él quería ser alguien que resolviera problemas, que abriera puertas, que cambiara su realidad, como si fuera posible reescribir el destino con la propia mano. Pero nadie lo tomaba en serio, porque la gente tiene ese vicio feo de juzgar por el ahora y olvidarse del después. Y aquí va un consejo práctico, como mentor, cuando nadie cree en ti, es porque tu sueño todavía está en construcción, no porque sea imposible. El niño empezó a entrenar disciplina y enfoque en silencio, porque ya había entendido que el resultado no nace de la opinión, nace de la repetición. Y en el fondo, él cargaba una idea fija en la cabeza, como una llama que no se apagaba, quería salir de la pobreza de verdad, pero sin volverse un adulto amargado. Quería vencer y aún así seguir siendo bueno, seguir siendo agradecido, seguir honrando a esa mujer que se destruía trabajando. Era como si tuviera una deuda emocional con la vida, y quería pagarla con victoria. Pero entonces ocurre una escena que lo cambia todo, una escena que no es sobre dinero, es sobre dolor. Y es en ese momento donde nace la promesa cumplida, incluso antes de existir. Fue en un día común, y siempre es así, ¿verdad? La vida no marca hora para darte un golpe. La madre llegó más tarde de lo normal, con la mirada baja, el cuerpo pesado y ese silencio que grita más que cualquier llanto.
Intentó disimular, como hace toda madre guerrera, porque las madres tienen ese don de sufrir a escondidas para no preocupar. Pero el niño se dio cuenta, él siempre se daba cuenta. Y ahí, en ese instante, entendió que la pobreza no era solo falta de dinero, era exceso de peso sobre la espalda de quien ya no aguanta más. Vio su mano temblando de cansancio, vio una herida que ella intentó cubrir, vio el uniforme arrugado y la sonrisa forzada. Y eso le pegó como un puñetazo en el estómago, porque él no era ciego, solo era callado. Ella limpiaba lugares de lujo, pero volvía a casa como si hubiera dejado su propia energía allá, en el piso que ella enceraba. Y el niño se quedó quieto por un segundo, como si el mundo se hubiera encogido, como si solo existieran ellos dos ahí. Era el dolor convirtiéndose en combustible, y ese es el comienzo de toda historia inspiradora que cambia a alguien de verdad. Entonces hizo algo simple, pero absurdamente fuerte, le tomó la mano. No fue un abrazo cinematográfico, no hubo música de fondo, no hubo frase lista de película, hubo verdad. Miró a su madre con esa mirada de quien está creciendo por dentro, y habló con firmeza, sin temblar: yo voy a sacarte de esta vida. Te lo prometo. Y listo. En ese momento, él ya no era solo un niño tímido, se convirtió en alguien con misión. Porque cuando un hijo hace una promesa así, no está hablando solo de dinero, está hablando de dignidad, de descanso, de paz. Y aquí va un detalle que poca gente entiende: las promesas no cambian la vida por magia, cambian la vida por decisión. A partir de ese día, él empezó a ver cada dificultad como parte del camino, no como señal de fracaso. No quería hacerse rico por vanidad, quería cambiar la vida de la familia, quería mirar a su madre y sentir orgullo de madre volviendo hacia ella misma. Y eso es poderoso, porque cuando el porqué es fuerte, el cómo aparece. El mundo podía dudar, reír, despreciar, pero él ya había elegido. Y lo más bonito, y al mismo tiempo aterrador, es que esa promesa se volvió un contrato invisible con su propia alma. No tenía testigos, no tenía firma, no había nadie aplaudiendo, pero él sabía que no podía dar marcha atrás. Y ahí entra la parte que separa a quien sueña de quien hace: esfuerzo diario, incluso cuando nadie lo ve. No necesitaba motivación todos los días, necesitaba constancia. Y es exactamente en ese punto donde empieza el sacrificio silencioso, ese que nadie aplaude, pero que construye milagros. Después de esa promesa, él no se volvió héroe de un día para otro, se volvió disciplinado. Y la disciplina, amigo mío, es algo un poco ingrato, porque no hace ruido, no da likes, no da aplausos. Empezó a estudiar a escondidas, como podía, como quien construye un castillo con ladrillos rotos. Mientras su madre dormía agotada, él se quedaba despierto con los ojos ardiendo, intentando entender palabras nuevas como si fueran llaves de una puerta gigante. Y cada noche se volvía un pequeño paso para salir de la pobreza, aunque nadie lo notara. Era el tipo de esfuerzo diario que transforma a gente común en gente imposible de detener. Pero no tenía dinero para cursos, ni computadora, ni profesor particular con sonrisa perfecta. Lo que tenía era un libro prestado, un celular viejo que se trababa y un internet que dependía de la buena voluntad del wifi del vecino, y mira, esto es Brasil raíz, ¿verdad? Aún así, no se victimizaba, se las arreglaba. Agarraba apuntes usados, veía videos gratuitos, anotaba todo en un cuaderno que ya tenía más remiendos que hojas limpias. Y aquí va un ejemplo práctico para quien está escuchando: si alguien quiere aprender algo hoy, empieza con lo básico bien hecho: Duolingo, videos de pronunciación en YouTube, canales como BBC Learning English. Y lectura simple como El Principito en otro idioma. El secreto no es una herramienta cara, es la repetición. Y la parte más genial, y nada obvia, es que transformó el ambiente en un salón de clases. Mientras su madre limpiaba esos lugares de lujo, él prestaba atención a las conversaciones de los ricos, a las palabras diferentes, a los acentos, a la forma de hablar. No estaba escuchando por curiosidad, estaba entrenando. Oía una frase, la repetía bajito, la anotaba mentalmente, luego llegaba a casa y buscaba el significado. Era como si estuviera robándole conocimiento al mundo sin tener que pedir permiso. Y así empezó a construir algo que nadie imaginaba: un chico que un día habla 10 idiomas,
pero sin haber nacido en cuna de oro. Y oye, no pienses que era fácil o bonito. Había noches en que se dormía con el cuaderno abierto, había días en que se equivocaba tanto que daban ganas de tirarlo todo. Pero se acordaba de su madre, se acordaba del rostro cansado, se acordaba de lo que prometió, y entonces seguía. Porque cuando la promesa es de verdad, se vuelve un ancla, te sostiene firme cuando la mente quiere rendirse. Y empezó a desarrollar algo raro, disciplina y enfoque incluso sin que nadie lo mandara, incluso sin que nadie le exigiera. Eso es lo que separa el talento del resultado, el talento empieza, la disciplina termina. Y poco a poco, se fue volviendo una persona peligrosa, en el mejor sentido. Peligrosa porque ya no era controlado por la opinión de los demás, ni por él no se puede, ni por el tú no puedes. Estaba creando una mente preparada para la oportunidad, porque la oportunidad solo abraza a quien está listo. Y aquí hay una verdad que parece polémica, la vida no premia a quien lo merece, premia a quien se prepara. Él se estaba preparando en silencio para cambiar la vida de la familia, y sin darse cuenta, estaba construyendo el camino de la promesa cumplida. Pero entonces, la vida hace lo que siempre hace, pone a prueba. El problema es que, cuando alguien empieza a crecer por dentro, el mundo intenta encoger a esa persona por fuera. En la escuela, las burlas se pusieron más pesadas, porque él no era solo pobre, ahora era el pobre que cree que va a vencer. Y eso molesta muchísimo a quien ya renunció a su propia vida, porque ver a alguien luchando es como un espejo que acusa. Él escuchaba cosas como, esto no es para ti, deja de soñar, nunca vas a ser nadie. Y lo más triste es que, a veces, no venía solo de compañeros, venía de adultos también, de gente que debería incentivar. Pero él tragaba en seco, porque sabía que salir de la pobreza no era solo salir del barrio, era salir de la mentalidad de víctima. Pero hay un momento en que hasta el más fuerte tambalea, ¿verdad? Hubo un día en que volvió a casa con el corazón pesado, como si llevara un saco de piedras en el pecho. Miró el cuaderno, miró el celular viejo, miró el techo, y por primera vez pensó, ¿y si ellos tienen razón? Esto es muy humano, y yo quiero decirlo, sentir ganas de rendirse no significa debilidad, significa que estás cansado. Y el cansancio no se arregla con una frase motivacional, se arregla con descanso y con recordar el propósito. Pero en ese instante, su mente intentó hacer lo que siempre hace, protegerlo del dolor, empujándolo hacia la comodidad. Llegó a cerrar el cuaderno y pensar en parar, porque la vergüenza duele más que el hambre. Pero, en medio de ese silencio, su madre notó que algo estaba mal. No preguntó mucho, porque una madre siente antes de escuchar. Solo se acercó, se sentó a su lado y dijo una frase simple, casi susurrando, hijo, solo sigue. Y listo. No fue una charla, no fue un regaño, no fue tienes que ser alguien, fue amor en forma de orden. Y cuando una madre guerrera dice solo sigue, está diciendo, yo creo en ti, incluso cuando tú no crees. Y eso le pegó como un choque de realidad. Porque entendió que no podía rendirse por él, no después de todo. Recordó la promesa, recordó el motivo, recordó cuánto esa mujer se esforzaba en silencio para mantener la dignidad. Entonces la vergüenza volvió a ser combustible, el dolor se volvió fuerza, y regresó al camino con más firmeza. Este es el punto donde nace el verdadero orgullo de madre, cuando el hijo no se deja romper por el mundo. Y créeme, eso cambió la vida de la familia por dentro, antes de cambiarla por fuera. Ahora, aquí va un ejemplo práctico que vale oro. Cuando alguien está en el proceso y empieza a dudar, necesita un ritual de continuidad. Puede ser estudiar 20 minutos al día sin fallar, puede ser escribir 3 metas en un papel y pegarlo en la pared, puede ser escuchar una música específica antes de empezar. Puede ser leer 10 páginas de un libro como Piense y hágase rico o El hombre más rico de Babilonia para recordar que todo es construcción. Porque la disciplina y el enfoque no nacen de la nada, nacen de la rutina. Y eso fue exactamente lo que él hizo, siguió. Pero la vida, como siempre, guardaba una oportunidad demasiado grande para un chico invisible. Un día, su madre recibió un llamado diferente, un evento en un lugar más elegante de lo normal, de esos donde hasta el aire parece caro.
Ella arregló el uniforme, se recogió el cabello como siempre, y salió con la misma postura de quien no le pide favores a la vida. Pero por dentro, ella sabía, ese tipo de ambiente siempre le recordaba de dónde venía y a donde todavía no había logrado llegar. Aún así, fue. Porque una madre guerrera no elige si está cómoda, elige si es necesario. Y el hijo, ese día, insistió en ir con ella por un motivo que parecía pequeño, ayudar, entregar algo, esperar a que ella terminara, pero la vida ya estaba armando el escenario. Cuando llegaron, había seguridad en la puerta, gente de traje caminando apurada, y un clima de no toques nada. El niño miró alrededor y parecía que había entrado en otro mundo, un mundo donde nadie hablaba fuerte y todos parecían importantes. Pero, al mismo tiempo, empezó a notar detalles que nadie notaba, carteles en otros idiomas, conversaciones en inglés, un equipo acomodando micrófonos, gente ensayando una presentación. Se quedó callado, como siempre, pero por dentro su cerebro estaba al máximo. Y es curioso cómo funciona, mientras unos se intimidan con el lujo, otros lo convierten en clase. Él no quería admirar, quería entender. Y ahí viene la parte dura, lo trataron como nada. Un guardia lo miró mal, alguien preguntó qué está haciendo él aquí, e incluso hubo gente que fingió que ni existía. Él no reaccionó, no respondió, no armó lío, porque ya había recibido suficientes golpes de la vida como para aprender a ser frío por fuera. Pero por dentro, dolía. Y ese dolor es conocido, es el dolor de la invisibilidad, el dolor de sentir que no perteneces a ningún lugar. Solo que, en lugar de bajar la cabeza, apretó el corazón y se mantuvo firme. Porque sabía, si quería salir de la pobreza, tendría que atravesar puertas donde nadie quería dejarlo entrar. Mientras tanto, su madre trabajaba como siempre, limpiando, organizando, resolviendo lo que nadie veía. Ella también era invisible, solo que con un detalle, ya había aprendido a tragarse el orgullo para poner comida en la mesa. Y ahí nace algo que el público siente en el pecho, ella no estaba en ese evento por lujo, estaba ahí por supervivencia. Pero el hijo la miraba y sentía una mezcla de amor con rabia hacia el mundo, porque sabía que esa mujer merecía descanso, no humillación. Y es en ese tipo de escena donde la gratitud vuelve a ser promesa silenciosa. No necesitaba repetir la frase, necesitaba actuar. Y entonces, el destino empezó a mover las piezas. Llegó un grupo de empresarios, apareció un hombre importante rodeado de gente, y la tensión en el ambiente subió como si todos estuvieran esperando que algo grande sucediera. Era el tipo de lugar donde una conversación equivocada cuesta millones, donde un error se vuelve desastre. Y el niño, sin que nadie se diera cuenta, estaba exactamente donde necesitaba estar. Esa era el tipo de oportunidad que solo aparece una vez, y generalmente aparece disfrazada de casualidad. Pero a la vida le gusta hacer eso, te pone en el lugar correcto, pero prueba si vas a esconderte o si vas a mostrarte. Y fue ahí cuando algo salió mal, y el ambiente cambió al instante. Al principio parecía que todo estaba bajo control, pero entonces pasó ese tipo de cosa que cambia el aire de la sala, como si alguien hubiera apagado la luz por dentro. El traductor oficial, el tipo que iba a garantizar que todo fluyera, se retrasó. Y no fue un retrasito bonito, no, fue un retraso con cara de problema serio. El equipo empezó a mirarse, gente susurrando, celular en la mano, mensajes yendo y viniendo, y nadie quería ser el primero en decir, salió mal. Porque ahí no era una reunión de escuela, era un negocio grande, y cuando hay mucho dinero sobre la mesa, la sonrisa desaparece rápido. Ese era el tipo de falla que podía destruir una promesa cumplida incluso antes de nacer. Y entonces llegó el cliente extranjero, importante, elegante, acompañado, hablando rápido en un idioma que casi nadie entendía. El presidente de la empresa intentó mantener la postura, pero la frente ya le brillaba de nervios. Porque una cosa es ser rico, otra cosa es ser rico y pasar vergüenza en vivo. La sala se quedó paralizada, como si todos estuvieran esperando que un milagro cayera del techo. Y el niño, ahí en un rincón, se dio cuenta de lo que pasaba antes de que mucha gente grande lo notara. Veía los gestos, veía la confusión, veía la ansiedad, y su corazón empezó a latir diferente. Era como si la vida le estuviera diciendo,
ahora te toca a ti. La tensión aumentó cuando alguien del equipo intentó salvar la situación con un inglés débil, medio torcido, todo inseguro. Y amigo mío, no hay nada más peligroso que alguien intentando parecer preparado cuando no lo está. El extranjero puso cara de que no entendía nada, y el ambiente se puso pesado, muy pesado. De esos pesados que dan ganas de desaparecer del mapa. Porque el problema no era solo la comunicación, era la credibilidad. Un contrato millonario puede caerse por una frase mal dicha, por un detalle mal explicado, por un tono equivocado. Y ahí, de repente, el futuro de mucha gente estaba colgando de un hilo. Mientras tanto, su madre estaba ahí, trabajando en silencio, pero sintiendo el ambiente raro. No entendía los idiomas, pero entendía a las personas y se dio cuenta de que la cosa se había vuelto tensión. Se quedó en un rincón, callada, como quien ya aprendió que empleado no puede meterse. Pero el hijo estaba diferente, estaba atento, conectado, casi inquieto. Miraba al extranjero, miraba a los ejecutivos, y parecía que armaba un rompecabezas en la cabeza. Y es en esa hora cuando entendemos el poder del esfuerzo diario, el estudio que parecía pequeño, ahora tenía valor real. Y lo más loco es que nadie veía al niño como solución. Para ellos, él era solo el hijo de la limpiadora, alguien que debería estar afuera, no ahí dentro. Pero a la vida le encanta ese tipo de ironía, pone lo improbable como respuesta, solo para humillar el orgullo de los correctos. Y ahí, en ese segundo, el niño sintió la oportunidad llegar, pero junto con ella venían el miedo, la vergüenza, el riesgo de la humillación. Porque para cambiar el juego, tendría que dar un paso al frente. Y antes del giro, viene el fondo del pozo. Cuando la tensión apretó, alguien miró al niño como si fuera una molestia en el escenario. Un ejecutivo soltó un tú, sal de aquí, como si él fuera parte de la suciedad que había que remover. Y hubo risitas, hubo miradas atravesadas, hubo ese desprecio silencioso que no habla, pero duele. El niño sintió la cara arder, no de vergüenza por él, sino de vergüenza por el mundo. Porque es cruel como la gente trata a quien parece débil, como si la pobreza fuera una culpa. Pero él se mantuvo firme, respiró hondo, aguantando por dentro para no derrumbarse por fuera. El millonario, el dueño del evento, el hombre que mandaba ahí, lo miró con frialdad. No fue una mirada de rabia, fue peor, fue una mirada de tú no importas. Ese tipo de mirada que hace que cualquiera quiera desaparecer. Y eso duele porque el niño no estaba ahí pidiendo nada, no estaba robando, no estaba molestando, él solo existía. Pero para mucha gente, existir en el lugar equivocado ya es error. La madre vio eso y se paralizó, porque sabía lo que venía después, humillación. Y una madre guerrera aguanta muchas cosas, pero ver al hijo siendo minimizado es un veneno lento. Ella tragó la vergüenza como quien traga una piedra. No porque fuera débil, sino porque necesitaba trabajar, necesitaba sobrevivir, necesitaba mantener lo poco que tenía. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dejó caer una lágrima ahí, en ese suelo que no era suyo. Y el niño lo vio. Lo vio y lo guardó. Porque hay dolor que se vuelve rabia, y hay dolor que se vuelve propósito. Y en ese momento, recordó la promesa, recordó el voy a sacarte de esta vida, y la promesa ardió por dentro como brasa. Ya no quería solo salir de la pobreza, quería sacar a su madre de ese lugar emocional también. El ambiente se puso tan pesado que parecía que todos habían decidido, se acabó, no hay solución. El extranjero miraba impaciente, los ejecutivos sudando, y el millonario ya empezaba a irritarse, porque al dinero no le gusta esperar. Y entonces viene la parte más loca, cuanto más el ambiente se derrumbaba, más claridad sentía el niño. ¿No estaba pensando y si me equivoco? Estaba pensando si nadie hace nada, todo se cae. Y así nace la valentía, cuando el miedo pierde contra la necesidad. La valentía no es ausencia de miedo, es decisión a pesar del miedo. Y entonces dio un paso. Un paso simple, pero que parecía un terremoto en ese lugar. Como si hubiera cruzado una línea invisible que decía, de aquí en adelante, solo gente importante.
Miró a su madre de reojo y vio el cansancio, vio la historia entera en su rostro, vio el esfuerzo diario que nadie aplaudía. Y en ese segundo, ya no era solo un niño invisible, era el resultado de una madre guerrera y de una promesa que no aceptaba romperse. Pero el mundo aún no sabía que ese chico estaba a punto de hacer lo imposible. El niño respiró hondo y dijo, con una calma que no combinaba con su edad, yo puedo ayudar. Y en ese instante, el ambiente se congeló. Hubo gente que se rió por dentro, hubo gente que puso cara de pobrecito, incluso hubo quienes miraron a la madre como si ella hubiera traído un problema al evento. Pero él no estaba pidiendo permiso para existir, estaba ofreciendo una solución. Y eso lo cambia todo. Porque cuando alguien tiene disciplina y enfoque, cambia la postura, cambia la voz, cambia la mirada, parece hasta otra persona. El niño dio un paso más y encaró al extranjero como quien dice, habla conmigo. Y entonces empezó con el primer idioma, y lo dijo bien. Sin tartamudear, sin inventar, sin ese inglés a medias de escuela. Tradujo una frase, luego otra, y el extranjero levantó la ceja al instante, como quien piensa, espera, este chico realmente sabe. Entonces el hombre lo probó, cambió la frase, aceleró el ritmo, metió términos difíciles. Y el niño respondió como si hubiera entrenado eso durante años, porque lo había hecho. Había repetido esas palabras de madrugada, en el silencio del cuarto, en medio del cansancio, en medio del hambre. Su esfuerzo diario estaba apareciendo ahí, en vivo, sin edición. Pero no se quedó en el primero. El extranjero soltó otra lengua, y él respondió. Cambió otra vez, y él respondió. Y cuando todos pensaron que era suerte, hizo lo más absurdo, siguió. Un idioma, luego otro, como si su mente tuviera cajones, y los fuera abriendo uno por uno con tranquilidad. Ahí cayó la ficha, no es que hablara bien, es que realmente habla 10 idiomas. Y en ese momento, lo que era risa se volvió silencio. Lo que era desprecio se volvió miedo. Porque el mundo odia ser sorprendido por quien subestimó. El presidente de la empresa casi no podía creer lo que estaba viendo, porque eso lo salvaba todo. El contrato que iba a caerse, el negocio que iba a volverse humillación, el evento que iba a volverse desastre, estaba siendo rescatado por un niño invisible. Y lo más loco es que él no hacía eso para lucirse, lo hacía porque era necesario. Porque cuando creces con una promesa en el pecho, no tienes tiempo para la vanidad. Solo resuelves. Y ahí, en ese instante, la vida empezó a darse vuelta, porque la solución no vino de arriba, vino de abajo. Y ese es el tipo de paradoja que mantiene a cualquiera pegado a la pantalla. Y mientras él traducía, su madre miraba desde lejos como si estuviera viendo un sueño. No entendía las palabras, pero entendía la escena, su hijo, que era tratado como nada, ahora estaba en el centro de todo. Y su corazón empezó a latir como si fuera a explotar, porque eso era más que inteligencia, era transformación. Era la prueba viva de que ella no limpió el suelo en vano, no aguantó humillación en vano, no vivió dolor en vano. Ese niño era la respuesta. Y en ese segundo, sin que nadie lo dijera en voz alta, el universo parecía gritar, cambió la vida de la familia. Pero aún faltaba la reacción más fuerte, la del hombre que lo había despreciado. El millonario, que antes miraba al niño como si fuera invisible, se quedó quieto, como si alguien le hubiera apagado el personaje. Su rostro cambió lentamente, primero vino el shock, después una confusión silenciosa, y por último, respeto. Porque hay un tipo de talento que no se puede fingir, no se puede comprar, no se puede heredar, solo se puede construir. Y ahí estaba un chico sencillo, resolviendo un problema que ejecutivos experimentados no lograron resolver. El millonario miró alrededor y se dio cuenta de que todos habían subestimado al niño, incluso él. Y cuando un hombre poderoso se da cuenta de que se equivocó feo, su orgullo empieza a temblar. Esperó a que el niño terminara la traducción, y cuando la conversación por fin encajó, el ambiente de la sala cambió al instante. El extranjero se relajó, sonrió, estrechó manos, y el contrato que estaba colgando de un hilo volvió a respirar. Pero nadie podía quitarle los ojos de encima al chico.
Y el millonario, todavía intentando entender lo que estaba pasando, se acercó despacio, como quien se acerca a algo raro. Preguntó, con la voz más baja y seria, ¿dónde aprendiste eso? No fue una pregunta por curiosidad, fue una pregunta de quien está frente a un absurdo. Porque no tenía sentido, un niño pobre, en un evento de lujo, salvando un negocio millonario, hablando como un profesional. Y el chico respondió con sencillez, sin pose, sin arrogancia, sin querer humillar a nadie, aprendí escuchando y estudiando mientras mi madre limpiaba. Listo. Esa frase golpeó como martillo en el corazón de quienes estaban ahí. Porque no era solo sobre idiomas, era sobre sacrificio. Era sobre esfuerzo diario. Era sobre una madre guerrera que cargó el mundo en la espalda para darle una oportunidad a su hijo. Y ahí nació un silencio pesado, de esos que no son incómodos, son sagrados. Hasta quien era frío sintió la garganta apretarse, porque la verdad tiene ese poder. El millonario miró al niño otra vez, pero ahora era diferente. Ya no era la mirada de quién eres tú. Era la mirada de qué pasaste. Empezó a entender que ese chico no había aprendido eso por hobby, ni por moda, ni para impresionar. Lo aprendió porque necesitaba salir de la pobreza, porque tenía una promesa que cumplir, porque quería cambiar la vida de la familia. Y ahí viene la parte que da escalofríos. El millonario se dio cuenta de que ese niño no era un caso raro, era un gigante construyéndose en silencio. Y eso asusta e inspira al mismo tiempo. Y en ese momento, la madre, que estaba ahí en un rincón, vio algo que casi nunca veía, respeto llegando hasta ella. El millonario, sin darse cuenta, empezó a mirarla también, como si intentara ver la historia entera. Y eso, amigo mío, es un tipo de victoria que no tiene precio. Porque cuando el mundo por fin ve el valor de alguien que siempre fue invisible, la dignidad vuelve como una corona. Y el chico, ahí, sosteniendo firme lo que sentía, parecía pensar, está pasando, la promesa cumplida está llegando. Pero aún faltaba la frase más impactante de todas, la que haría que el millonario entendiera quién era realmente esa mujer. El millonario se quedó unos segundos en silencio, mirando al niño como si estuviera intentando entender el tamaño de aquello. Porque una cosa es que alguien sea inteligente, otra cosa es que alguien sea fuerte por dentro. Y ese chico tenía las dos cosas, solo que nadie lo había visto. Entonces la mirada del millonario cambió otra vez, y ahí la historia se volvió peligrosa, peligrosa para el ego de todos los que estaban ahí. Giró el rostro despacio y miró a la madre, como si por fin estuviera viendo a una persona, no a una función. Y en ese instante, se dio cuenta de que el verdadero milagro no era que el niño hablara idiomas, era que esa mujer hubiera criado a un niño así. Vio sus manos, marcadas por el trabajo, vio el uniforme sencillo, vio la forma en que ella se quedaba callada para no molestar. Y entonces cayó la ficha, ella pasaba desapercibida porque el mundo aprendió a ignorar a quien sirve. Pero ahí estaba una mujer que sostenía una casa, un sueño y una esperanza, todo al mismo tiempo. Ella limpiaba lugares que nunca podría tener, pero cargaba una riqueza que muchos ricos no tienen, carácter. Y esta es una verdad que a poca gente le gusta admitir, pero es real. Hay gente que tiene dinero, y hay gente que tiene grandeza. Y esa madre guerrera tenía grandeza. El millonario se acercó a ella con humildad, y eso sorprendió a todos. No fue esa humildad de fachada, ¿sabes? Fue humildad de verdad, como quien fue tocado. Habló en un tono más bajo, más humano, casi demasiado respetuoso para alguien acostumbrado a mandar. Yo no tenía idea. Y la madre, a su manera, intentó sonreír, pero la sonrisa le salió temblando, porque no estaba acostumbrada a ser vista. Se pasó la vida entera conteniendo el llanto, conteniendo la vergüenza, sosteniendo el mundo. Pero ahí, por primera vez, parecía que el mundo la estaba sosteniendo a ella. Y su corazón, que vivía en modo supervivencia, empezó a sentir algo diferente, justicia. El millonario miró al niño otra vez, luego volvió la mirada a la madre, y soltó la frase que cerró el golpe, usted crió a un gigante. Listo. Toda la sala quedó en silencio, porque esa frase no era un elogio, era reconocimiento. Era el tipo de frase que devuelve dignidad, que devuelve valor,
que devuelve historia. Y en ese momento, ella ya no era la limpiadora, era la mujer que cambió la vida de la familia con su propio cuerpo. Y eso crea un orgullo de madre que no se explica, solo se siente. Y el niño, al escuchar eso, sostuvo la emoción como quien sostiene un vaso lleno hasta el borde, intentando no derramar. Porque recordó la promesa, recordó el dolor, recordó las noches estudiando a escondidas, recordó el wifi prestado, el cuaderno viejo, el prejuicio. Todo eso ahora tenía sentido. Todavía no había vencido, pero había sido reconocido. Y el reconocimiento, a veces, es la primera forma de riqueza que llega antes que el dinero. Pero el millonario aún no había terminado, porque no era de los que solo hablan bonito. Estaba a punto de hacer algo que cambiaría la historia de una vez por todas. El millonario no era de los que se emocionan y siguen la vida como si nada hubiera pasado. Miró al niño con seriedad y dijo algo que cambió el destino en ese mismo instante: no vas a salir de aquí igual que como entraste. Y cuando dijo eso, no fue una promesa vacía, fue una decisión. Llamó al equipo, pidió documentos, pidió nombre, pidió contacto, y todos empezaron a moverse rápido. Porque ahora el niño ya no era invisible, era valioso. Y cuando el mundo por fin reconoce valor, corre para no perderlo. Pero el chico no se emocionó con el lujo, pensó en su madre. La primera recompensa llegó como un shock, una beca completa, con todo pagado. Cursos de idiomas, certificaciones, material, transporte, el paquete entero, como si alguien hubiera tomado el sueño y lo hubiera convertido en camino. Y esto es importante, no era un regalo, era una inversión. Porque ese chico ya había demostrado que tenía disciplina y enfoque, y gente así, cuando recibe estructura, se vuelve una máquina de resultados. Y el millonario lo dejó claro, quería ver ese talento creciendo con orientación, no perdiéndose en medio del caos. Era como si la vida estuviera diciendo: hiciste tu parte en la oscuridad, ahora voy a encender la luz. Pero no terminó ahí. También le ofreció un trabajo como intérprete junior, con entrenamiento y mentoría de verdad, dentro de la empresa. No era un puesto de fachada, era una oportunidad real, con gente enseñando, con metas, con crecimiento. Y aquí va un ejemplo práctico para que el público entienda: esto es lo que cambia el juego, entrar en un lugar donde aprendes con quien ya ganó, donde tienes acceso a ambiente, repertorio y red. Porque el conocimiento sin oportunidad es como un motor sin carretera. Y el chico ahí, que aprendió escuchando conversaciones de ricos mientras su madre trabajaba, ahora estaría sentado en la mesa. Y eso, amigo mío, es el tipo de giro que hace que cualquiera vuelva a creer en una historia inspiradora. La madre se quedó sin reacción. Intentaba decir: no hace falta, imagínese, yo solo estoy trabajando, porque no sabía recibir. Mucha gente que vivió toda la vida apretada aprende a pedir disculpas incluso cuando recibe un regalo, ¿verdad? Pero el millonario la miró fijo y dijo: esto no es caridad. Esto es reconocimiento. Y entonces hizo algo aún más fuerte, garantizó que ella tendría respeto y dignidad a partir de ese día. Un mejor salario, mejores condiciones, y sobre todo, trato humano. Porque no sirve de nada que el hijo venza y la madre siga siendo pisoteada. La recompensa verdadera era esa, devolver humanidad. Y cuando ella se dio cuenta de que eso era real, se derrumbó en lágrimas, no de debilidad, sino de alivio. Era como si su cuerpo por fin pudiera descansar por un segundo. El hijo la sostuvo, y ahí el público lo siente en el pecho: cambió la vida de la familia. No solo por el dinero, sino por el significado. Porque ella no estaba ganando lujo, estaba ganando paz. Y él, que había empezado con una promesa simple, ahora veía la promesa cumplida tomando forma. Pero aún faltaba la escena más bonita, la escena que cierra con justicia y corazón. Cuando todo terminó y el salón se fue vaciando, la madre todavía parecía sin suelo, como si estuviera intentando despertar de un sueño demasiado bueno. Miraba a su hijo y no podía hablar bien, porque la garganta se le trababa de emoción. El niño, que siempre fue callado, ahora también tenía los ojos llenos, pero aguantando firme, como quien no quiere derrumbarse frente a ella. Abrazó a su madre con fuerza, de ese modo que parece que está protegiendo el mundo entero dentro del pecho.
Y ahí no había lujo, no había traje, no había millonario, estaban solo los dos y una vida entera de lucha. Era el abrazo de quien salió de la pobreza primero por dentro, antes de salir por fuera. Ella lloraba con un tipo de llanto diferente, un llanto de alivio mezclado con orgullo. Porque recordaba cada autobús lleno, cada dolor en el cuerpo, cada humillación tragada, cada noche sin descanso. Y ahora, de repente, el mundo se había detenido para mirarla y decirle, tú vales. Eso no tiene precio. El niño le sostuvo el rostro con cuidado, como quien sostiene algo sagrado, y ella temblaba de emoción. Y en ese momento, ella no era solo madre, era una reina cansada recibiendo la corona que siempre mereció. Una madre guerrera siendo vista como gigante. El hijo respiró hondo y dijo bajito, a su manera, como si estuviera hablando solo para que ella lo oyera, te dije que iba a sacarte de esta vida, y lo voy a hacer. Y esa frase, amigo mío, es el tipo de cosa que cambia una historia entera. Porque no era una promesa del momento, era un compromiso de vida. Era la promesa cumplida comenzando ahí, en la práctica, en lo real. Y la madre lo apretó más fuerte, como si dijera sin palabras, yo nunca dudé. Y ahí nace el verdadero orgullo de madre, cuando se da cuenta de que crió a un hombre, no solo a un hijo. Y lo más bonito es que el niño no estaba celebrando por vanidad, estaba agradeciendo por conciencia. Sabía que ese día no borraba el pasado, pero le daba sentido. Cada madrugada estudiando, cada frase repetida, cada página leída, cada vergüenza tragada, todo se volvió escalón. Y eso es lo que transforma a cualquiera, disciplina y enfoque en la oscuridad, incluso cuando nadie ve. Porque al final, la vida no cambia en un día, cambia en la acumulación del esfuerzo diario. Y ahí estaba la prueba viva, una historia inspiradora que no nació de la suerte, nació de la persistencia. Y antes de salir, miró alrededor y se dio cuenta de algo que poca gente nota, el mundo seguía siendo el mismo, pero él ya no era el mismo. No necesitaba demostrar nada a nadie, porque ya se lo había demostrado a sí mismo. Y la madre, con los ojos todavía mojados, parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Eso no era solo un final bonito, era un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con gratitud, con dignidad, con una oportunidad real de crecimiento. ¿Y lo mejor de todo? Esta historia todavía no terminó, porque ahora viene la parte en la que la vida va a probar qué hace él con esa oportunidad. Y cuando todo termina, lo que queda no es solo la escena del niño que habla 10 idiomas. Lo que queda es el recuerdo de una madre guerrera que fue invisible durante años, pero que nunca fue pequeña. Ella limpió el lujo de los demás mientras cargaba su propia casa sobre la espalda, y aún así, no perdió su dignidad. Y el hijo, no ganó por suerte, no ganó por milagro, no ganó porque alguien le dio una oportunidad. Ganó porque tuvo disciplina y enfoque, porque hizo esfuerzo diario, porque decidió que esa promesa no sería solo una frase bonita. Ahora déjame preguntarte algo, mirándote a los ojos, como mentor de verdad, ¿cuál es la promesa que estás dejando para después? ¿Cuál es el sueño que dices que quieres, pero no tratas como una prioridad? Porque el mundo no premia a quien solo desea, premia a quien construye. Y construir duele, cansa, dan ganas de parar, pero es exactamente ahí donde la vida separa a quien solo mira una historia inspiradora, de quien se convierte en una. ¿De verdad quieres salir de la pobreza? Entonces empieza con lo que tienes en tus manos hoy, 30 minutos al día de estudio, una habilidad que genere dinero, un plan simple y constancia. Y otra cosa, ¿quién es tu madre guerrera en la vida? ¿Quién es la persona que amas, que merece lo mejor de ti, y a quién quieres ver orgullosa de ti? Puede ser tu madre, tu padre, tu hijo, tu esposa, o incluso tú mismo, porque sí, tú también mereces ganar. Solo no vale mentirte a ti mismo. Si quieres que tu vida cambie, vas a tener que dejar de esperar a que la motivación caiga del cielo y empezar a crear rutina. El secreto no es hacer mucho en un solo día, es no parar. Ese tipo de mentalidad fue lo que cambió la vida de la familia en esta historia, y también puede cambiar la tuya. Así que quiero que hagas una cosa ahora, comenta aquí abajo promesa cumplida si decidiste que vas a dejar de posponer tu vida y vas a empezar hoy. Y dime también, ¿qué habilidad quieres dominar este año?
Voy a leer los comentarios y responder a los más fuertes. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no vas a ver solo entretenimiento, vas a ver historias que te dan dirección, valentía y acción. Y recuerda, tu victoria puede estar más cerca de lo que imaginas, solo depende de tu próximo paso.